Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos hoy el primer viernes de Cuaresma de este año, día penitencial y ocasión para que como cristianos hagamos el ejercicio piadoso del Santo Vía Crucis. En este día las gotitas de esperanza se basan en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 14 al 15. Y en él se le acercan al Señor los discípulos de Juan para acusar a sus discípulos, porque ellos no ayunan. Es importante antes entender que los discípulos de Juan ayunaban como signo de espera del Mesías. Para ellos la vida estaba enmarcada en la esperanza de un futuro que vendría. Y el ayuno como que de alguna manera los disponía y hasta que como que agilizaba ese momento. Y los fariseos, en cambio, ayunaban de acuerdo a sus leyes, pero contrario a los discípulos de Juan, ellos permanecían fieles a las tradiciones antiguas, pues para ellos la vida era en el pasado, en el recuerdo de las acciones maravillosas que Dios había hecho en favor de su pueblo. El presente entonces para estos dos era un vivir ayunando, los unos por el deseo de aquello que vendrá y los otros por nostalgia de aquello que fue. La respuesta del Señor es muy reveladora y significativa. ¿Es que pueden estar tristes los amigos del novio mientras Él está con ellos? Llegará un día en el que les quitarán al novio y entonces ayunarán. Es que Dios no es uno que fue en el pasado o que será en el futuro, sino que es un Dios que simplemente es. Es el Dios que ve nuestros sufrimientos, que oye nuestros lamentos y que baja para salvarnos en el hoy de nuestra existencia. Por eso Cristo viene para inaugurar el tiempo mesiánico, el de las bodas, el tiempo de la plenitud de vida, el tiempo escatológico anunciado por los profetas que siendo ya no un anuncio, sino una bella realidad, es entonces un tiempo de alegría, de fiesta, pues el esposo está en medio de nosotros de manera que el ayuno no tiene sentido. Pues preguntémonos, ¿quién ayuna cuando ha sido invitado a un banquete? El problema era para ellos, que esclavos de su ceguera y de su sordera, al creer que solo lo que ellos pensaban y de la manera en la que pensaban era la verdad. Así que se predisponen para no aceptar y no reconocer en Jesús al Mesías, y sobre todo no reconocer que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el reino de Dios es la perla preciosa por la que hay que estar dispuesto a venderlo todo con alegría. En nuestros días también nos cuesta entender esto, y entonces pensamos que el reino de Dios es únicamente sufrimiento, sacrificio, renuncias, que las hay, esto no lo podemos negar, pero que en realidad son nada si las comparamos con lo que alcanzaremos. Es lo que San Pablo dice en la carta a los Romanos: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. El ayuno cristiano en realidad, más que abstenerse de alimentos, es desear el encuentro con Jesús, que salva con su palabra, y el encuentro con Jesús presente en los hermanos a través de las obras de caridad. Jesús nos compara a todos como los amigos del novio, por lo tanto invitados de primer grado, pues en una fiesta de tal magnitud, lo más lógico es que el novio quiera compartir su alegría con aquellos más cercanos, con aquellos a quienes más ama, es decir, con sus familiares y amigos, y nosotros somos eso, somos su nueva familia, unida no por lazos de sangre, sino del Espíritu que habita en nosotros. Y si estamos invitados, debemos participar del banquete del Mesías, que nos da la plenitud de la vida. Esto se hace realidad en el sacramento de la Eucaristía. Sería ridículo y hasta contradictorio que en lugar de alegrarnos, nos pongamos tristes, nos vistamos de luto, tengamos un ambiente fúnebre y de muerte, y de esto el ayuno hace parte, pues uno come para vivir, mientras que deja de comer para morir. Y el banquete al que estamos invitados es el banquete de la vida, que elimina la muerte para siempre y enjuga las lágrimas de nuestros ojos. Reconozcamos entonces que nuestro Dios es el esposo, es el Emmanuel, el Dios que está siempre con nosotros. Con su encarnación, Dios y el hombre se han hecho uno, como en un matrimonio, en donde la relación del esposo con su esposa es amor que se dona con reciprocidad, es ternura, fidelidad y fecundidad. El uno hace parte del otro y nadie jamás podrá separar lo que el mismo Dios en su infinita voluntad decidió unir. La vida del cristiano no significa entonces que sea solo comer, porque podemos también entenderlo mal, sino que lo importante es celebrar cada día el banquete nupcial, alimentarse y vivir de la plenitud de aquel amor que es Dios mismo, el esposo de la humanidad. Este esposo será quitado cuando sea elevado en alto en la cruz y luego sea llevado al cielo, cosas que ya se realizaron. Desde ese momento nosotros vivimos una ausencia
ausencia, pero no una ausencia vacía, sino una ausencia que nos dispone a alcanzar la presencia. Vivimos como en un Viernes Santo que nos introduce en la Pascua. Su estar con nosotros por ahora es bajo el signo de la cruz, en los pequeños, en los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los encarcelados, con todo aquel hermano que necesita de nuestra ayuda. Y es con ellos que cobra sentido el ayuno, entendido, sí, como caridad, como justicia, como liberación de las cadenas y como solidaridad. Pues en todos ellos encontramos al esposo crucificado, y en la vivencia de este amor nos disponemos a entrar con él en las bodas eternas y tomar parte algún día en su gloria. Démosle gracias al Señor y recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.